El sonido metálico de las esposas resonó en la sala del tribunal como una sentencia de muerte. Pedro Alonso, de 35 años, ingeniero civil respetado en toda Barcelona, miraba incrédulo al juez que acababa de sellar su destino con 4 palabras que cambiarían su vida para siempre: culpable de asesinato premeditado. «Esto es una injusticia», gritó Pedro, luchando contra los guardias que lo sujetaban. «Yo no maté a nadie. Están cometiendo un error terrible». Entre las filas del público, Elisa Mendoza observaba la escena con el corazón desgarrado. Sus ojos verdes, normalmente tan fríos y calculadores en el ejercicio de su profesión como abogada defensora, ahora brillaban con lágrimas de impotencia. Había conocido a Pedro solo 3 meses atrás, cuando él la contrató para defenderse de las acusaciones que parecían surgir de la nada, pero en ese corto tiempo había desarrollado sentimientos que iban mucho más allá de la relación profesional. El caso había sido un desastre desde el principio. Víctor Ramírez, un empresario corrupto con conexiones en el mundo del narcotráfico, había aparecido muerto en su yate en el puerto de Barcelona. Una bala en la cabeza, ejecutado con precisión profesional. Y Pedro Alonso, que había tenido una discusión pública con Ramírez sobre un proyecto de construcción fraudulento 2 semanas antes del asesinato, se había convertido en el principal sospechoso. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, demasiado perfectas. Su pistola, registrada legalmente, había sido el arma homicida. Sus huellas digitales estaban en el yate. Testigos afirmaban haberlo visto cerca del puerto la noche del crimen. Y lo más condenatorio de todo, 2 millones de euros habían aparecido en una cuenta bancaria a su nombre en las Islas Caimán, supuestamente el pago por el asesinato. «Todo está montado», había insistido Pedro durante los 3 meses que duró el juicio. «Alguien me está tendiendo una trampa perfecta». Elisa le había creído desde el primer momento. No solo porque las pruebas eran demasiado convenientes, sino porque había algo en los ojos de Pedro que le decía que era incapaz de matar a sangre fría. Era un hombre íntegro, que había dedicado su carrera a construir escuelas y hospitales para comunidades necesitadas. Un hombre que donaba la mitad de sus ganancias a organizaciones benéficas. Un hombre cuya mayor preocupación era asegurarse de que los edificios que diseñaba fueran seguros para las familias que los habitarían. Pero la justicia española había decidido lo contrario. 25 años de prisión, declaró el juez con voz monótona. Sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Pedro se desplomó como si le hubieran disparado. 25 años. Para cuando saliera, si es que salía, sería un anciano. Su vida, sus sueños, su futuro. Todo había sido robado en un instante. Elisa se levantó de su asiento, empujando a través de la multitud de periodistas que se abalanzaban sobre la historia. Tenía que llegar hasta Pedro antes de que se lo llevaran. Tenía que decirle que no se rendiría, que seguiría luchando. «Pedro», gritó, abriéndose paso entre la multitud. Él la escuchó y se giró, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. En ese momento, sin palabras, se comunicaron todo lo que necesitaban decirse. Él le agradeció silenciosamente por creer en él. Ella le prometió silenciosamente que no pararía hasta demostrar su inocencia. «Te sacaré de allí», le susurró cuando finalmente llegó hasta él. «Lo juro por mi vida». Los guardias se lo llevaron antes de que Pedro pudiera responder, pero ella vio la pequeña sonrisa que se formó en sus labios. Era lo único que le quedaba, esperanza. 3 días después, Pedro Alonso ingresó en la prisión de Soto del Real, conocida como uno de los centros penitenciarios más duros de España. No era solo una cárcel, era un ecosistema violento donde los carteles españoles, los traficantes de drogas y los asesinos profesionales establecían sus propias reglas. Pedro sabía que tendría que adaptarse rápidamente o morir. La primera noche fue la peor. Lo metieron en una celda con un hombre llamado Ramón Gutiérrez, un veterano del narcotráfico que había estado en prisión durante los últimos 8 años. Ramón era bajito pero robusto, con cicatrices que contaban historias de violencia que Pedro no quería imaginar. «Así que tú eres el famoso ingeniero que mató a Víctor Ramírez», dijo Ramón, estudiando a Pedro como un depredador evalúa a su presa. «Hay muchas personas aquí adentro que tenían negocios con Víctor. No todos están contentos con lo que hiciste». «Yo no lo maté», respondió Pedro firmemente. Ramón se rió, pero no había humor en el sonido. «Eso es lo que todos dicen aquí, hermano. Yo soy inocente, me incriminaron, es una conspiración».
Pero la realidad es que estás aquí, y aquí las cosas funcionan diferente que en tu mundo de oficinas y trajes elegantes. Pedro se sentó en el borde de la cama de metal, mirando las paredes de cemento que serían su hogar durante los próximos 25 años. ¿Cómo funcionan las cosas aquí? Hay 3 grupos principales, explicó Ramón, aparentemente decidiendo que Pedro merecía una orientación básica. Los lobos del norte, liderados por un tipo llamado Enrique Salazar. Son principalmente traficantes de cocaína que operan entre España y Colombia. Luego están los cuervos negros, especializados en heroína y armas. Su líder se llama Diego Morales, y es tan loco como peligroso. Ramón hizo una pausa, mirando a Pedro seriamente. Y luego están los fantasmas. Son los más peligrosos porque no sabes quiénes son hasta que es demasiado tarde. Asesinos a sueldo, lavadores de dinero, tipos que trabajaban para personas como Víctor Ramírez. Pedro sintió un escalofrío. ¿Y a cuál de estos grupos pertenecía Víctor? Víctor no pertenecía a ningún grupo específico. Era un broker, un intermediario. Hacía negocios con todos y no era leal a ninguno. Eso es probablemente lo que lo mató. Aunque oficialmente fuiste tú. Esa primera noche, Pedro no durmió nada. Cada sonido en el pasillo, cada grito distante, cada portazo metálico le recordaba que estaba atrapado en un mundo donde la supervivencia dependía de reglas que no conocía. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia en su apartamento de Barcelona, Elisa Mendoza estaba rodeada de cajas de archivos, fotografías de la escena del crimen, y mapas del puerto donde habían encontrado el cuerpo de Víctor Ramírez. Había pedido una licencia indefinida en su bufete de abogados para dedicarse completamente al caso de Pedro. Su obsesión había comenzado como indignación profesional. El caso contra Pedro había sido construido demasiado rápidamente, las pruebas habían aparecido demasiado convenientemente. Pero ahora era algo más personal. Mucho más personal. Elisa se había enamorado de Pedro Alonso desde el momento en que él entró en su oficina hace 3 meses. Alto, con cabello negro ligeramente rizado y ojos que reflejaban una inteligencia penetrante, Pedro tenía una presencia que llenaba cualquier habitación. Pero no era solo su apariencia física lo que la había atraído. Era su integridad, su pasión por ayudar a otros, su manera de hablar sobre sus proyectos de construcción como si cada edificio fuera una oportunidad de mejorar la vida de las personas. Durante las preparaciones del juicio, habían trabajado juntos hasta altas horas de la noche, revisando evidencia, preparando estrategias de defensa, buscando cualquier resquicio que pudiera salvarlo. En esas largas noches, Elisa había descubierto que Pedro era viudo. Su esposa María había muerto en un accidente de coche 2 años atrás, y él había canalizado su dolor en su trabajo y en obras de caridad. ¿Por qué te dedicas tanto a ayudar a otros? Le había preguntado Elisa una noche mientras revisaban documentos financieros. Pedro había sonreído tristemente. María siempre decía que la vida es demasiado corta para vivir solo para uno mismo. Después de que murió, me di cuenta de que tenía razón. Si mi trabajo puede hacer que una familia tenga un hogar seguro, si mis donaciones pueden salvar una vida, entonces su muerte no habrá sido completamente en vano. Esa respuesta había terminado de conquistar el corazón de Elisa. Pedro no era solo inocente del crimen por el que lo acusaban, era un hombre bueno en un mundo lleno de corrupción y maldad. Ahora, mientras examinaba por 100ª vez las fotografías de la escena del crimen, Elisa estaba más determinada que nunca. Había algo que no encajaba, algún detalle que había pasado por alto. Tenía que encontrarlo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Elisa Mendoza? Preguntó una voz masculina desconocida. Sí, ¿quién habla? Alguien que tiene información sobre el caso de Pedro Alonso. Información que podría cambiar todo. Elisa se enderezó en su silla. ¿Qué tipo de información? No por teléfono. Nos vemos mañana a las 10 p.m. en el Café Luna, en el barrio gótico. Ven sola. ¿Quién es usted? Alguien que conocía a Víctor Ramírez muy bien. Alguien que sabe quién realmente lo mató. La línea se cortó, dejando a Elisa con el corazón acelerado. ¿Era una trampa? ¿Una broma cruel? ¿O finalmente había encontrado la pista que necesitaba para salvar a Pedro? De vuelta en la prisión, Pedro estaba descubriendo que la violencia llegaba mucho más rápido de lo que había imaginado. Durante su segundo día, mientras hacía fila para el almuerzo en el comedor, un hombre grande con tatuajes cubriendo sus brazos se acercó a él.
Tú eres el que mató a Víctor, gruñó el hombre, sus ojos pequeños y crueles fijos en Pedro. Yo no maté a nadie, respondió Pedro, tratando de mantener la calma. Víctor me debía dinero. Mucho dinero. Ahora que está muerto, nunca lo voy a recuperar. El hombre, que Pedro después descubriría que se llamaba Carlos Vega y era miembro de los Cuervos Negros, estaba claramente buscando una excusa para pelear. Eso no es mi problema, dijo Pedro, tratando de alejarse. Pero Carlos lo agarró del brazo con una fuerza brutal. Oh sí, es tu problema. Tu problema muy grande. Antes de que Pedro pudiera reaccionar, Carlos lanzó un puñetazo hacia su cara. Pedro logró esquivarlo parcialmente, pero el golpe lo alcanzó en la mejilla, enviándolo tambaleándose hacia atrás. El comedor explotó en gritos y vítores. Otros prisioneros formaron un círculo, anticipando una pelea sangrienta. Pedro sabía que tenía dos opciones, pelear o convertirse en víctima para el resto de su sentencia. Eligió pelear. Pedro había practicado boxeo en la universidad, y aunque estaba fuera de práctica, su memoria muscular volvió rápidamente. Esquivó otro swing de Carlos y contraatacó con un gancho al cuerpo que hizo gruñir al hombre más grande. La pelea duró solo 3 minutos antes de que los guardias intervinieran, pero fue suficiente para establecer que Pedro Alonso no sería una víctima fácil. Carlos terminó con un labio partido y un ojo morado, mientras que Pedro solo tenía algunas contusiones menores. No está mal para un ingeniero, le dijo Ramón más tarde en su celda. Pero ten cuidado. Carlos es solo un soldado raso. Hay tipos mucho más peligrosos aquí adentro. ¿Como quién? Como Enrique Salazar. Es el líder de los Lobos del Norte, y tenía una relación comercial muy lucrativa con Víctor Ramírez. Palabra en la prisión es que quiere hablar contigo. Pedro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de conversación? El tipo que termina con uno de ustedes dos muerto. Esa noche, mientras Pedro yacía en su estrecha cama escuchando los sonidos nocturnos de la prisión, pensó en Elisa. Su cabello castaño, sus ojos verdes inteligentes, la manera en que había luchado por él durante el juicio. Se preguntó si ella seguiría creyendo en su inocencia ahora que estaba oficialmente condenado, o si eventualmente seguiría adelante con su vida y lo olvidaría. No sabía que en ese mismo momento, Elisa estaba planificando arriesgar todo, su carrera, su seguridad, posiblemente su vida, para demostrar su inocencia. No sabía que había desarrollado sentimientos por él que iban mucho más allá del amor profesional. Y ciertamente no sabía que al día siguiente recibiría información que podría cambiar todo. En la oscuridad de su celda, Pedro cerró los ojos y trató de imaginar un futuro donde fuera libre. Un futuro donde pudiera construir edificios otra vez, ayudar a familias necesitadas, tal vez incluso encontrar el amor nuevamente. Pero primero tenía que sobrevivir. Y con Enrique Salazar queriendo hablar con él, eso iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Al día siguiente llegó más rápido de lo que Pedro habría deseado. Durante el tiempo de recreación en el patio, un hombre se acercó a él. Era bajo pero musculoso, con una cicatriz que iba desde su oreja izquierda hasta la esquina de su boca. Sus ojos eran fríos como el hielo. Pedro Alonso, dijo el hombre con una voz suave que era de alguna manera más aterradora que cualquier grito. Soy Enrique Salazar. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Pedro se enderezó, preparándose mentalmente para lo que vendría. ¿De qué quieres hablar? Enrique sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. De Víctor Ramírez. De los $2 millones que aparecieron en tu cuenta. Y de por qué alguien querría incriminar a un ingeniero inocente por un asesinato que claramente fue ejecutado por un profesional. Pedro lo miró con sorpresa. ¿Crees que soy inocente? Oh, sé que eres inocente, respondió Enrique. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ayudarme a encontrar al verdadero asesino? Porque tengo la sensación de que quien mató a Víctor también me robó algo muy valioso. Algo por lo que estoy dispuesto a matar. Pedro se dio cuenta de que había entrado en aguas aún más peligrosas de las que había imaginado. No solo tenía que sobrevivir en prisión, ahora estaba siendo reclutado por un cartel criminal para resolver un asesinato que ni siquiera había cometido. Pero tal vez, solo tal vez, esta alianza improbable podría ser exactamente lo que necesitaba para demostrar su inocencia y recuperar su libertad. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Pedro, tomando una decisión que cambiaría todo. Enrique miró alrededor del patio, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Otros prisioneros jugaban fútbol o hacían ejercicio,
Pero Pedro notó que varios hombres mantenían una distancia respetuosa de donde ellos estaban parados. El poder de Enrique era palpable incluso en el aire libre del patio. Primero, necesito que entiendas algo, dijo Enrique, su voz bajando hasta convertirse en un susurro amenazante. Víctor Ramírez no era solo mi socio comercial. Era mi cuñado. Estaba casado con mi hermana menor, Isabela. Pedro sintió un escalofrío. Esto no era solo sobre negocios, era personal. Isabela está destrozada, continuó Enrique. Ella realmente amaba a ese bastardo, a pesar de todos sus defectos. Y ahora está convencida de que tú lo mataste. Quiere tu cabeza. Pero tú sabes que yo no lo hice. Sí, lo sé. Porque conozco a los asesinos profesionales, y tú no tienes las marcas de uno. Además, Enrique se acercó más. La noche que mataron a Víctor, él me había enviado un mensaje diciendo que finalmente había descubierto quién estaba robando de nuestras operaciones. Dijo que tenía evidencia, que iba a exponer a la persona esa misma noche. Pedro procesó esta información. ¿Crees que lo mataron para silenciarlo? Estoy seguro de ello. Y creo que quien quiera que lo hizo, te usó como chivo expiatorio perfecto. Un ingeniero respetable con una disputa pública con la víctima. Muy conveniente. En ese momento, Pedro vio a Diego Morales acercándose desde el otro lado del patio. Era fácil de reconocer, calvo, con cicatrices de quemaduras en la mitad izquierda de su cara, y una mirada que sugería que disfrutaba causando dolor. Parece que tenemos compañía, murmuró Enrique, notando la dirección de la mirada de Pedro. Diego se acercó con dos de sus lugartenientes, ambos hombres grandes con la complexión de luchadores profesionales. Enrique, dijo Diego con una sonrisa falsa, veo que has encontrado una nueva mascota. Diego, respondió Enrique fríamente, ¿no tienes nada mejor que hacer que molestar a los nuevos internos? Oh, pero este no es cualquier interno nuevo. Diego dirigió su atención hacia Pedro. Este es el famoso asesino de Víctor Ramírez. El hombre que mató al broker más conectado de Barcelona. Pedro permaneció en silencio, sintiendo la tensión entre los dos líderes de cartel. ¿Sabes qué es interesante, Pedro? Continuó Diego, Víctor me debía información sobre ciertas operaciones que los Cuervos Negros estábamos planeando. Información que murió con él. Eso suena como un problema tuyo, no mío, respondió Pedro, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. Diego se rió, pero era un sonido sin humor. Oh, creo que es tu problema también. Verás, esa información valía aproximadamente 5 millones de euros para mi organización. Y ahora que Víctor está muerto, alguien tiene que compensar esa pérdida. Ya te dije, Enrique intervino, él no mató a Víctor. Pero el sistema judicial español dice que sí, replicó Diego. Y eso es suficiente para mí. La tensión en el patio había aumentado considerablemente. Pedro se dio cuenta de que otros prisioneros habían comenzado a alejarse, anticipando problemas. Te voy a dar una semana para decidir cómo vas a pagarme, dijo Diego directamente a Pedro. Puedes hacerlo con dinero, con información, o con sangre. Tu elección. Con eso, Diego y sus hombres se alejaron, dejando a Pedro y Enrique solos nuevamente. Bienvenido a la vida en prisión, dijo Enrique con ironía. Diego es un problema, pero no es el único. Los fantasmas también van a querer hablar contigo eventualmente. ¿Por qué? Porque si Víctor realmente tenía evidencia sobre quién estaba robando de nuestras operaciones, existe la posibilidad de que esa evidencia señale hacia los fantasmas. Ellos operan en las sombras, infiltrándose en otras organizaciones, robando información y dinero. Pedro se frotó las sienes, sintiendo el peso de la situación. Esto es una locura. Estoy atrapado en medio de una guerra entre carteles por un crimen que ni siquiera cometí. Exactamente. Por eso necesito tu ayuda. Eres la única persona aquí adentro que no tiene lealtad a ningún grupo. Puedes moverte entre todos nosotros sin levantar sospechas. ¿Y qué gano yo con esto? Enrique sonrió por primera vez desde que comenzaron a hablar. Protección, para empezar. Mi protección. Y si encontramos al verdadero asesino de Víctor, tendrás evidencia para apelar tu caso. Pedro consideró la oferta. Era arriesgada, pero parecía ser su única opción de supervivencia. Está bien, dijo finalmente. Pero necesito saber todo lo que sabes sobre los negocios de Víctor, sobre quién tenía acceso a información sensible, sobre quién se beneficiaría de su muerte. Todo a su tiempo, respondió Enrique.
Primero, necesitas establecerte aquí. Ganar respeto. Demostrar que puedes cuidarte solo. Porque si pareces débil, serás un objetivo fácil para todos. Esa noche, Pedro yacía en su cama pensando en la conversación con Enrique. Se había aliado con un criminal para demostrar su inocencia. La ironía era casi cómica, si no fuera tan desesperante. Mientras tanto, en Barcelona, Elisa estaba preparándose para su encuentro misterioso en el Café Luna. Se había vestido con ropa oscura, y había llegado temprano para evaluar el lugar. El café estaba en una calle estrecha del barrio gótico, mal iluminada y con pocos transeúntes a esa hora de la noche. A las 10 p.m. exactas, un hombre se acercó a su mesa. Era de mediana edad, bien vestido, pero con ojos nerviosos que constantemente miraban hacia la puerta. ¿Elisa Mendoza? Sí. ¿Usted es quien me llamó? El hombre se sentó, ordenó un café expreso, y esperó hasta que el camarero se alejó antes de hablar. Mi nombre es Roberto Silva. Trabajaba para Víctor Ramírez como su contador personal. Elisa se enderezó. ¿Trabajaba? Fui despedido 3 semanas antes de su muerte. Víctor descubrió que yo había descubierto sus irregularidades financieras. ¿Qué tipo de irregularidades? Roberto miró alrededor nerviosamente. Víctor estaba siendo robado. Alguien había estado desviando dinero de sus cuentas durante meses. Hablamos de millones de euros. ¿Sabe quién? Tengo sospechas. Pero lo que sé con certeza es que Pedro Alonso no tuvo nada que ver con eso. Las transferencias de dinero comenzaron mucho antes de que él tuviera algún problema con Víctor. Elisa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Tiene evidencia de esto? Roberto sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. Copié todo antes de que me despidieran. Registros bancarios, correspondencia, incluso grabaciones de algunas conversaciones telefónicas que Víctor guardaba como seguro. ¿Por qué viene a mí ahora? ¿Por qué no fue a la policía? Roberto se rió amargamente. Porque la persona que creo que estaba robando a Víctor tiene conexiones muy poderosas. Conexiones que llegan hasta el departamento de policía. ¿Quién es? Carmen Vidal, la fiscal que procesó el caso contra Pedro Alonso. Elisa sintió como si la hubieran golpeado. Carmen Vidal había sido implacable en su persecución de Pedro, había presentado las pruebas con una convicción que había impresionado al jurado. Si ella estaba involucrada en el robo, ¿está diciendo que Carmen Vidal mató a Víctor Ramírez? No directamente, pero creo que contrató a alguien para hacerlo cuando Víctor descubrió el robo. Y luego orquestó la incriminación de Pedro para desviar cualquier investigación real. Roberto se levantó, dejando la memoria USB en la mesa. Todo está ahí. Pero tenga cuidado, señorita Mendoza. Si estoy en lo correcto, Carmen Vidal es mucho más peligrosa de lo que parece. Con eso, Roberto Silva desapareció en la noche, dejando a Elisa con evidencia que podría cambiar todo. De vuelta en la prisión, Pedro estaba a punto de descubrir que sus problemas apenas comenzaban. Mientras se dirigía al baño durante la noche, escuchó pasos detrás de él. Se giró para ver a 3 hombres que no reconocía, todos vestidos con la ropa estándar de la prisión pero moviéndose con una coordinación que sugería entrenamiento militar. Pedro Alonso, dijo el líder, un hombre delgado con ojos grises fríos. Los fantasmas quieren hablar contigo. Pedro se dio cuenta de que estaba a punto de conocer al tercer grupo del que Ramón le había advertido. Y por la manera en que se movían estos hombres, tenía la sensación de que esta conversación iba a ser muy diferente a la que había tenido con Enrique. ¿Y si no quiero hablar? El hombre sonrió, y Pedro vio que tenía un diente de oro. Oh, pero quieres. Porque tenemos información sobre quién realmente mató a Víctor Ramírez. E información sobre tu querida abogada, Elisa Mendoza. El corazón de Pedro se detuvo. ¿Qué saben sobre Elisa? Sabemos que está haciendo preguntas peligrosas. Preguntas que podrían conseguir que la maten. Pedro sintió una ira que no había experimentado desde su llegada a la prisión. Si le hacen daño. Cálmate, ingeniero. No queremos hacerle daño. De hecho, queremos ayudarla. Pero necesitamos algo de ti a cambio. ¿Qué? Tu cooperación. Porque resulta que los intereses de los fantasmas y los tuyos están más alineados de lo que podrías imaginar. Pedro se encontró nuevamente en una posición donde tenía que elegir entre opciones peligrosas. Pero esta vez, no se trataba solo de su propia supervivencia. Se trataba de proteger a la mujer que había arriesgado todo para salvarlo. Está bien, dijo Pedro. Hablemos.
La conversación con los fantasmas tuvo lugar en una celda abandonada en el sótano de la prisión, un lugar que oficialmente no existía en los planos del edificio. Pedro siguió al hombre del diente de oro por pasillos apenas iluminados, consciente de que estaba adentrándose en territorio que pocos prisioneros habían visto y vivido para contarlo. La celda estaba amueblada de manera extraña para una prisión, había una mesa de madera, varias sillas cómodas, e incluso un pequeño refrigerador en la esquina. Era claro que los fantasmas tenían influencia que se extendía mucho más allá de lo que Pedro había imaginado. Sentado detrás de la mesa estaba un hombre que Pedro calculó tendría unos 50 años. Era bien parecido de una manera que habría pasado desapercibida en cualquier oficina corporativa de Barcelona. Cabello gris perfectamente peinado, traje de prisión impecablemente limpio, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules hielo. Pedro Alonso, dijo el hombre, gestiéndole para que se sentara. Soy Alejandro Herrera, pero mis amigos me llaman Alex. Bienvenido a mi oficina. Pedro se sentó cautelosamente. ¿Tu oficina? En cierto sentido, sí. Verás, Pedro, los fantasmas no somos como los otros grupos aquí. Nosotros no traficamos drogas en las esquinas ni cobramos deudas con violencia callejera. Nosotros manejamos información. La compramos, la vendemos, la usamos para manipular situaciones a nuestro favor. Alex se recostó en su silla, estudiando a Pedro como un científico estudiaría un espécimen interesante. Y en este momento, tienes algo muy valioso que nosotros necesitamos, acceso a Enrique Salazar y Diego Morales. Ambos confían en ti de diferentes maneras, lo que te convierte en el intermediario perfecto. ¿Intermediario para qué? Para descubrir quién mató realmente a Víctor Ramírez, por supuesto. Pero más importante aún, para descubrir dónde está escondido el dinero que desapareció de las cuentas de Víctor. Pedro se enderezó. ¿Ustedes saben sobre el dinero robado? Alex sonrió genuinamente por primera vez. Pedro, nosotros sabíamos sobre el dinero robado antes de que el propio Víctor lo supiera. De hecho, fuimos nosotros quienes se lo dijimos. La cabeza de Pedro giraba. ¿Por qué harían eso? Porque el dinero que estaban robando no era solo de Víctor. Era de una operación conjunta entre los Lobos del Norte, los Cuervos Negros, y nosotros. Una operación de lavado de dinero que movía aproximadamente 50 millones de euros al mes a través de proyectos de construcción falsificados. Pedro sintió náuseas. ¿Proyectos de construcción? Exactamente tu área de experiencia, ¿verdad? Qué conveniente que alguien con tu background haya sido incriminado por este asesinato. Pedro comenzó a ver un patrón más complejo del que había imaginado. ¿Están diciendo que me incriminaron específicamente porque soy ingeniero civil? Es posible. Piénsalo, ¿quién mejor para entender los aspectos técnicos de nuestros proyectos de lavado que alguien con tu educación y experiencia? Tal vez la persona que mató a Víctor planeaba usar tu expertise de alguna manera. Alex se levantó y caminó hacia el refrigerador, sacó 2 botellas de agua. Le ofreció una a Pedro, quien la aceptó gratamente. Pero aquí está la cosa interesante, continuó Alex. Nuestra investigación interna sugiere que quien robó el dinero tenía acceso no solo a las cuentas bancarias de Víctor, sino también a información sobre nuestras operaciones que solo unas pocas personas conocían. ¿Cómo es eso posible? Tenemos una filtración, Pedro. Alguien dentro del sistema judicial o policial está trabajando con nuestros enemigos. Y creemos que esa misma persona orquestó tu incriminación. Pedro bebió el agua, tratando de procesar toda esta información. Mi abogada, Elisa, cree que la fiscal Carmen Vidal podría estar involucrada. Alex asintió lentamente. Elisa Mendoza es una mujer muy inteligente. Y muy valiente. Tal vez demasiado valiente para su propio bien. ¿Qué quiere decir con eso? Queremos decir que en este momento, mientras hablamos, ella está en grave peligro. La información que recibió anoche de Roberto Silva es exacta, pero incompleta. Carmen Vidal no está trabajando sola. Pedro se levantó bruscamente. ¿Cómo saben sobre Roberto Silva? Porque Roberto Silva trabaja para nosotros, respondió Alex calmadamente. Ha sido nuestro informante dentro de la organización de Víctor durante los últimos 2 años. Pedro sintió como si hubiera sido golpeado. ¿Entonces todo esto es una trampa? No, Pedro. Es una operación de rescate. Roberto le dio a Elisa información real, pero solo parte de ella. La evidencia completa es mucho más peligrosa, y involucra a personas mucho más poderosas que Carmen Vidal. Alex regresó a su asiento.
Carmen es solo una peón en un juego mucho más grande. El verdadero poder detrás de todo esto es el ministro de Justicia, Eduardo Castillo. Pedro se desplomó en su silla. El ministro de Justicia era una de las personas más poderosas de España, responsable de supervisar todo el sistema judicial del país. ¿Por qué me están contando todo esto? Porque necesitamos tu ayuda para exponer toda la operación. Y porque si no actuamos rápido, Elisa Mendoza va a terminar muerta antes del amanecer. Pedro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quiere decir? Alex sacó un teléfono móvil de su bolsillo, algo que definitivamente no debería haber sido posible en una prisión de máxima seguridad. Carmen Vidal acaba de ordenar la eliminación de Elisa. Tenemos interceptado en línea la conversación. Alex presionó play en el teléfono, y Pedro escuchó la voz de Carmen Vidal. La abogada se está volviendo un problema. Tiene la memoria USB de Roberto, y si analiza esa información completamente, descubrirá la conexión con el ministro. Elimínenla esta noche. Que parezca un robo que salió mal. Pedro saltó de su asiento. Tengo que advertirle. Siéntate, Pedro. La voz de Alex había perdido toda su calidez anterior. Si intentas contactar a Elisa directamente, solo confirmarás las sospechas de Carmen sobre la conexión entre ustedes. Eso haría que la mataran más rápido. Entonces, ¿qué propone? Propongo que trabajemos juntos. Los fantasmas tenemos recursos fuera de esta prisión. Podemos proteger a Elisa, pero necesitamos algo de ti a cambio. ¿Qué? Necesitamos que convenzas a Enrique y Diego de trabajar juntos temporalmente. Si podemos unir a los tres grupos criminales más poderosos de esta prisión, tendremos suficiente influencia para exponer toda la operación del ministro Castillo. Pedro se frotó las sienes. ¿Y cómo se supone que haga eso? Enrique y Diego se odian. Porque vas a decirles la verdad, que Eduardo Castillo ha estado usando sus operaciones de lavado de dinero para financiar sus propios proyectos políticos ilegales. Ha robado más de 100 millones de euros de sus organizaciones combinadas. Alex se inclinó hacia adelante. Cuando los criminales se dan cuenta de que un político los ha estado robando, tienden a cooperar sorprendentemente bien. Mientras esto ocurría en la prisión, Elisa estaba en su apartamento, trabajando frenéticamente con la información de la memoria USB que Roberto Silva le había dado. Lo que había encontrado era aún más explosivo de lo que había esperado. Los archivos mostraban no solo el robo sistemático del dinero de Víctor, sino una red completa de corrupción que se extendía desde el sistema judicial hasta el más alto nivel del gobierno español. Carmen Vidal era realmente parte de ello, pero como Alex había dicho, era solo una pieza pequeña en un rompecabezas mucho más grande. Elisa había encontrado registros de transferencias bancarias que conectaban directamente al ministro de Justicia Eduardo Castillo con las cuentas donde había terminado el dinero robado. Peor aún, había evidencia de que Castillo había estado vendiendo información sobre investigaciones criminales en curso a las mismas organizaciones que estaba robando. Era una doble traición que había puesto en peligro docenas de operaciones policiales, y había resultado en la muerte de varios agentes encubiertos. Su teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. El número era desconocido. ¿Elisa Mendoza? Sí, ¿quién habla? Alguien que está tratando de salvar su vida. En este momento hay 3 hombres armados dirigiéndose hacia su apartamento. Tiene aproximadamente 10 minutos antes de que lleguen. Elisa sintió que su sangre se helaba. ¿Quién es usted? Soy parte de una organización que tiene interés en mantenerla viva. Empaque solo lo esencial y salga de su apartamento ahora. Vaya al Hotel Casa Fuster en Gracia. Regístrese bajo el nombre de María González. Alguien la contactará allí. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Porque si quisiéramos matarla, ya estaría muerta. Y porque la alternativa es esperar a que lleguen los hombres de Carmen Vidal. La línea se cortó. Elisa miró alrededor de su apartamento, hacia los años de vida que tendría que abandonar en 10 minutos. Tomó una decisión rápida, copió todos los archivos de la memoria USB a la nube, empacó una maleta pequeña con ropa básica y dinero en efectivo, y salió por la puerta trasera de su edificio. Mientras corría por las calles de Barcelona hacia el hotel, no sabía que Pedro había tomado una decisión que cambiaría el curso de todo. De vuelta en la prisión, Pedro se encontraba en el comedor durante el desayuno, sentado estratégicamente en una mesa donde tanto Enrique como Diego pudieran verlo. Había pasado la noche despierto, planeando cómo abordar la conversación más peligrosa de su vida. Primero se acercó a Enrique,
quien estaba desayunando con dos de sus lugartenientes. Necesito hablar contigo, dijo Pedro sin preámbulos. Es sobre Víctor y el dinero que te robaron. Enrique levantó la vista, intrigado. ¿Qué sabes sobre eso? Sé quién está detrás de todo. Y sé que Diego también ha sido robado. De hecho, todos ustedes han sido robados por la misma persona. Enrique puso su tenedor en la mesa. Explícate. Eduardo Castillo, el ministro de Justicia, ha estado desviando dinero de las operaciones de lavado de todos los grupos criminales en España. No solo de Barcelona, sino de Madrid, Sevilla, Valencia. Estamos hablando de cientos de millones de euros. Los ojos de Enrique se oscurecieron. ¿Cómo sabes esto? Porque los fantasmas me lo dijeron. Tienen evidencia. Enrique se quedó en silencio por un momento largo. ¿Y qué propones? Una tregua temporal entre tú y Diego. Trabajen juntos para exponer a Castillo y recuperar su dinero. ¿Y por qué debería confiar en Diego? Pedro se inclinó más cerca. Porque si no lo haces, Castillo va a seguir robándoles hasta que no quede nada. Y porque mi abogada, la mujer que está tratando de demostrar mi inocencia, está en peligro de muerte por descubrir esta información. Enrique estudió a Pedro cuidadosamente. ¿Te has enamorado de tu abogada? No era una pregunta. Pedro no lo negó. Está bien, dijo Enrique finalmente. Hablaré con Diego. Pero si esto es una trampa. No es una trampa. Es la única manera de que alguno de nosotros salga de esto vivo. Una hora más tarde, Pedro se encontraba en el patio observando algo que nunca pensó que vería: Enrique Salazar y Diego Morales sentados en la misma mesa, hablando civilizadamente. Alex Herrera se unió a ellos después de unos minutos, y Pedro pudo ver que la conversación se volvía más intensa. Finalmente, Alex le hizo una señal para que se acercara. Hemos llegado a un acuerdo, dijo Alex cuando Pedro se sentó. Vamos a trabajar juntos para exponer al ministro Castillo y recuperar nuestro dinero. ¿Y Elisa? Ya está en lugar seguro. Nuestros contactos externos la han movido a una casa segura fuera de Barcelona. Pedro sintió un alivio enorme. ¿Está herida? No. Pero los hombres que Carmen envió a su apartamento llegaron 5 minutos después de que ella saliera. Encontraron el lugar vacío. Diego se inclinó hacia adelante. Ahora necesitamos que hagas algo más para nosotros, Pedro. ¿Qué? Tu expertise como ingeniero civil. Necesitamos que analices todos los proyectos de construcción que Castillo ha estado usando para lavar dinero. Queremos saber exactamente cuánto nos ha robado y dónde está escondido. Enrique añadió, y necesitamos que nos ayudes a planear algo que nunca se ha hecho antes en la historia de las prisiones españolas. ¿Qué? Alex sonrió, pero esta vez había algo genuinamente divertido en su expresión. Vamos a organizar la primera conferencia de prensa criminal en vivo desde el interior de una prisión de máxima seguridad. Pedro los miró a todos como si estuvieran locos. ¿Cómo es eso posible? Porque, dijo Diego, resulta que varios de nosotros tenemos contactos en los medios de comunicación. Contactos que estarían muy interesados en una historia sobre corrupción gubernamental a este nivel. Pero también, añadió Enrique, necesitamos evidencia sólida. No solo las grabaciones y documentos que ya tenemos, sino algo que sea indiscutible. Alex puso una mano en el hombro de Pedro. Por eso necesitamos a Elisa. Ella va a tener que infiltrarse en la oficina del ministro Castillo y obtener evidencia directa. Pedro se levantó bruscamente. Absolutamente no. Ya está en suficiente peligro. Pedro, dijo Alex calmadamente, es la única manera. Castillo tiene documentos en su oficina privada que prueban definitivamente toda la operación. Sin esos documentos, nunca podremos exponerlo completamente. Además, añadió Diego, Elisa es abogada. Tiene acceso legítimo al Ministerio de Justicia. Puede entrar sin levantar sospechas. Pedro se sentó lentamente, sintiendo el peso de la decisión. ¿Y si la atrapan? Si la atrapan, dijo Enrique honestamente, probablemente morirá. Pero si no lo hacemos, añadió Alex, tú nunca saldrás de aquí, nosotros nunca recuperaremos nuestro dinero, y Castillo seguirá siendo libre para destruir más vidas. Pedro cerró los ojos, pensando en Elisa. En su valentía, en su determinación, en la manera en que había arriesgado todo para salvarlo. Sabía que si le preguntaran, ella aceptaría sin dudarlo. Está bien, dijo finalmente. ¿Cómo la contactamos? Alex sacó otro teléfono. Ya está esperando nuestra llamada.
Cuando Alex marcó el número y puso el teléfono en altavoz, Pedro escuchó la voz de Elisa por primera vez en una semana. «¿Pedro? ¿Eres tú?» «Sí, Elisa. ¿Estás bien?» «Estoy bien. Asustada, pero bien. Pedro, he encontrado evidencia que podría liberarte, pero necesito más». Pedro miró a los 3 líderes criminales sentados alrededor de la mesa. «Elisa, vas a escuchar algunas cosas que van a sonar locas, pero necesito que confíes en mí». «Siempre confío en ti, Pedro». Alex tomó el teléfono. «Señorita Mendoza, soy Alejandro Herrera. Creo que es hora de que sepas exactamente en qué se ha metido». Durante los siguientes 30 minutos, Alex le explicó a Elisa toda la operación de corrupción, el papel del ministro Castillo, y lo que necesitarían que hiciera para exponerlo. Cuando terminó, hubo un largo silencio. «Entiendo», dijo Elisa finalmente. «¿Cuándo necesitan que lo haga?» «Mañana por la noche», respondió Alex. «Castillo estará en una cena de gala. Su oficina estará vacía pero accesible». «¿Y si algo sale mal?» Pedro tomó el teléfono. «Elisa, no tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra manera». «No, Pedro. Esta es nuestra oportunidad. Y no voy a dejar que pases el resto de tu vida en prisión por algo que no hiciste». Pedro sintió una mezcla de amor y terror. «Ten cuidado. Por favor». «Lo tendré. Y Pedro, cuando salgamos de esto, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros». La línea se cortó, dejando a Pedro con el corazón acelerado. No solo por el peligro que Elisa estaba a punto de enfrentar, sino por la implicación de sus últimas palabras. Alex guardó el teléfono. «Ahora», dijo, «necesitamos prepararnos para nuestra parte del plan». «¿Cuál es nuestra parte?» Diego sonrió maliciosamente. «Vamos a organizar la distracción más grande en la historia de las prisiones españolas. Algo que mantenga a todas las autoridades ocupadas mientras Elisa hace su trabajo». Enrique añadió, «y vamos a asegurarnos de que cuando tengamos toda la evidencia, el mundo entero se entere de lo que Eduardo Castillo ha estado haciendo». Pedro se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su libertad. Estaba luchando por justicia, por verdad, y por la posibilidad de un futuro con la mujer que había arriesgado todo por salvarlo. Pero primero, tenían que sobrevivir a las próximas 24 horas. Y con el ministro de Justicia como enemigo, eso iba a ser más difícil de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Esa noche, mientras Pedro yacía en su cama planeando la operación más arriesgada de su vida, no sabía que Eduardo Castillo había descubierto la existencia de la alianza en la prisión, y ya estaba tomando medidas para eliminar a todos los involucrados. La guerra había comenzado oficialmente. Y el premio no era solo dinero o libertad. Era supervivencia. La noche de la operación llegó más rápido de lo que Pedro había esperado. El plan era complejo y dependía de una sincronización perfecta entre los eventos dentro y fuera de la prisión. Cualquier error podría resultar en la muerte de Elisa, el fracaso de la operación, y la condena permanente de Pedro. A las 8:30 p.m., mientras el ministro Eduardo Castillo asistía a una cena de gala en el Hotel Palace de Madrid, Elisa se encontraba parada frente al Ministerio de Justicia vestida con un traje profesional, y portando credenciales falsas que los fantasmas le habían proporcionado. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el guardia de seguridad podría escucharlo. «Buenas noches», dijo al guardia, mostrando su identificación falsa. «Soy la abogada Elena Vázquez del bufete Martínez y Asociados. El ministro Castillo me pidió que revisara unos documentos urgentes en su oficina esta noche». El guardia examinó las credenciales cuidadosamente. Los fantasmas habían hecho un trabajo impecable, incluso tenían registros en el sistema de la entrada de Elisa en el edificio para reuniones anteriores que nunca habían ocurrido. «Todo parece estar en orden, señorita Vázquez. ¿Sabe dónde queda la oficina del ministro?» «Sí, gracias. He estado aquí antes». Elisa caminó por los pasillos del ministerio, cada paso la acercaba más al punto de no retorno. Llevaba un pequeño dispositivo electrónico en su bolso que los fantasmas le habían dado, capaz de romper casi cualquier sistema de seguridad electrónico. Mientras tanto, en la prisión de Soto del Real, Pedro estaba reunido con Alex, Enrique y Diego en la celda secreta del sótano, coordinando su parte del plan. «¿Está todo listo?», preguntó Alex, revisando un reloj que de alguna manera había conseguido en prisión. «Los hombres de Enrique controlan el ala este», reportó Diego. «Mis hombres tienen el ala oeste».
y tu gente tiene los pasillos principales. Perfecto, dijo Alex. Pedro, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que comience, no habrá vuelta atrás. Pedro asintió firmemente. Elisa está arriesgando su vida por mí. Lo mínimo que puedo hacer es arriesgar la mía por ella. Alex sonrió con aprobación. Muy bien. La distracción comienza en exactamente 15 minutos. Eso le dará a Elisa tiempo para llegar a la oficina de Castillo y descargar los archivos. El plan era audaz en su simplicidad. Los tres grupos criminales más poderosos de la prisión iniciarían simultáneamente un motín masivo que requeriría la atención de todas las fuerzas de seguridad disponibles. Durante el caos, Alex usaría contactos corruptos dentro del sistema para comunicarse con los medios de comunicación, y transmitir evidencia de la corrupción de Castillo en vivo. Pedro tenía el trabajo más peligroso, tendría que llegar al centro de comunicaciones de la prisión, y asegurarse de que la transmisión saliera sin interrupción. A las 9 p.m. exactas, el infierno se desató en la prisión de Soto del Real. Comenzó en el comedor. Enrique se levantó de su mesa y arrojó su bandeja contra la pared, gritando sobre la comida terrible. Sus hombres siguieron su ejemplo inmediatamente, volcando mesas y lanzando sillas. En segundos, el comedor se había convertido en un campo de batalla. Simultáneamente, en el patio de ejercicios, Diego y sus hombres comenzaron a pelear entre ellos, aparentando una disputa territorial que rápidamente escaló a violencia real. Los guardias corrieron hacia el patio, pensando que los cuervos negros estaban teniendo una guerra interna. En el ala médica, los hombres de Alex iniciaron un incendio controlado en las oficinas administrativas, activando todas las alarmas de emergencia del edificio. El director de la prisión, Juan Carlos Méndez, estaba en pánico total. En sus 20 años dirigiendo Soto del Real, nunca había visto una coordinación tan perfecta entre grupos enemigos. «Llamen a todos los equipos de emergencia», gritó a su personal. «Policía, bomberos, equipos médicos. Necesito todas las unidades disponibles aquí ahora». Mientras el caos se extendía por toda la prisión, Pedro se movía silenciosamente por los pasillos menos vigilados. Alex le había dado un mapa detallado del edificio, incluyendo rutas que no aparecían en los planos oficiales. El centro de comunicaciones estaba en el tercer piso, fuertemente protegido en tiempos normales. Pero con todo el personal de seguridad ocupado con los motines, Pedro encontró solo a un guardia solitario en su puesto. «¡Alto!», gritó el guardia al ver a Pedro. «¿Qué hace fuera de su celda?». Pedro levantó las manos. «Me estoy entregando». Los otros prisioneros se volvieron locos. «Solo quiero estar seguro». La mayoría decidió que la historia era demasiado grande para ignorar. El ministro de Justicia Eduardo Castillo, continuó Alex, ha estado robando millones de euros de organizaciones criminales mientras simultáneamente les vende información policial clasificada. Ha ordenado asesinatos, ha manipulado juicios, y ha construido un imperio de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno español. Alex pausó, dejando que las palabras impactaran a la audiencia nacional. Pero más importante aún, ha incriminado a un hombre inocente. Pedro Alonso, un ingeniero civil respetado, está cumpliendo 25 años de prisión por un asesinato que no cometió. Castillo orquestó esta incriminación para proteger su propia operación criminal. En ese momento, Pedro recibió otro mensaje de Elisa: «Tengo todo. Saliendo ahora». Pero cuando Elisa se dirigía hacia la puerta de la oficina de Castillo, se quedó helada. Voces en el pasillo. Pasos aproximándose. «¿Está seguro de que vio luz en la oficina del ministro?», preguntó una voz masculina. «Absolutamente. Y el sistema de seguridad registra que alguien entró hace 15 minutos». Elisa miró alrededor desesperadamente. No había manera de salir sin ser vista. La oficina tenía ventanas, pero estaban en el 8º piso. Tomó una decisión desesperada. Abrió la ventana y vio un balcón ornamental 2 pisos más abajo. Era arriesgado, pero era su única opción. Mientras se preparaba para saltar, escuchó que la puerta de la oficina se abría detrás de ella. «¡Alto! ¡Policía!». Elisa saltó. En la prisión, Pedro vio la transmisión de Alex interrumpirse súbitamente. Alarmas adicionales comenzaron a sonar, estas diferentes a las del motín. «Nos han encontrado», dijo Alex calmadamente. «Pedro, tienes que salir de aquí. Ve al punto de encuentro que discutimos». «¿Qué hay de ti?». «Yo me encargo de esto. Vete. Ahora».
Pedro dudó solo un momento antes de correr hacia la puerta. Podía escuchar pasos pesados subiendo las escaleras, probablemente fuerzas especiales llamadas específicamente para detener la transmisión. Mientras corría por los pasillos, Pedro se encontró atrapado entre dos grupos de guardias. No había escape. «Pedro Alonso», gritó uno de los guardias. «Deténgase ahora». Pedro levantó las manos, pero en ese momento, el techo encima de él explotó. Escombros cayeron por todas partes, y Pedro sintió un dolor agudo en su cabeza cuando un pedazo de cemento lo golpeó. El motín había alcanzado proporciones que nadie había anticipado. Los hombres de Enrique habían logrado acceder a explosivos almacenados en el área de construcción de la prisión, y ahora estaban literalmente demoliendo partes del edificio. Pedro perdió la conciencia mientras era arrastrado de los escombros por manos que no pudo identificar. Cuando despertó, estaba en una ambulancia. Su cabeza estaba vendada, y podía sentir sangre seca en su cara. Pero estaba libre. Había escapado de la prisión durante el caos. «¿Señor Alonso?», preguntó el paramédico. «¿Puede oírme?». «Sí», respondió Pedro débilmente. «¿Dónde estoy?». «Camino al Hospital General de Madrid. Sufrió una conmoción cerebral y algunas laceraciones, pero va a estar bien». Pedro trató de sentarse. ¿Qué pasó con la prisión? Fue el motín más grande en la historia de España. 3 muertos, docenas de heridos. Pero también, el paramédico bajó la voz, fue la exposición de corrupción más grande que el país ha visto jamás. Pedro sintió una mezcla de alivio y preocupación. ¿Elisa? ¿Elisa Mendoza está bien? El paramédico sonrió. ¿La abogada que expuso toda la operación de Castillo? Está en el mismo hospital. Heridas menores por una caída, pero va a estar bien. De hecho, está dando una conferencia de prensa en este momento. En el hospital, Pedro fue llevado directamente a cuidados intensivos. Mientras los médicos lo examinaban, pudo escuchar la televisión en el pasillo transmitiendo las noticias. Punto en desarrollos sin precedentes, el ministro de Justicia Eduardo Castillo ha sido arrestado esta noche en cargos de corrupción, asesinato, y conspiración criminal. La evidencia proporcionada por la abogada Elisa Mendoza, y transmitida en vivo desde la prisión de Soto del Real ha expuesto una red de corrupción que alcanza los niveles más altos del gobierno español. Pedro cerró los ojos, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar libremente. Había terminado. Su pesadilla había terminado. 3 horas más tarde, un doctor entró a su habitación con buenas noticias. «Señor Alonso, sus heridas no son graves. Conmoción cerebral leve, algunas suturas en el cuero cabelludo, pero se recuperará completamente». «Gracias, doctor. ¿Cuándo puedo ver a Elisa Mendoza?». El doctor sonrió. «Ella ha estado esperando afuera durante las últimas 2 horas. ¿Se siente lo suficientemente bien para recibir visitas?». Pedro asintió, y unos minutos después, Elisa entró a la habitación. Tenía el brazo derecho en cabestrillo y algunas contusiones en la cara, pero sus ojos verdes brillaban con alivio, y algo más que Pedro no había visto antes. «Pedro», dijo ella, acercándose a su cama. «Pensé que te había perdido». «Estoy aquí», respondió Pedro, tomando su mano izquierda con la suya. «Estamos aquí. Y somos libres». Elisa se sentó en la silla junto a su cama. «Pedro, hay algo que tengo que decirte». «¿Qué?». «Durante todos estos meses, mientras trabajaba en tu caso, yo me enamoré de ti». Pedro sintió que su corazón se aceleraba, y no era por las heridas. «Elisa. Sé que probablemente no es el momento apropiado, y sé que acabas de salir de una experiencia traumática, pero no podía seguir sin decírtelo». Pedro apretó su mano. «Elisa, he estado enamorado de ti desde la primera vez que entraste a mi celda para discutir mi caso. Eres la mujer más valiente, más inteligente, más hermosa que he conocido jamás». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elisa. «¿De verdad?». «De verdad. Y cuando todo esto termine, cuando me haya recuperado completamente, me gustaría llevarte a cenar. Una cena de verdad, en un restaurante de verdad, como personas libres». Elisa se rió a través de sus lágrimas. «Me encantaría». Un doctor diferente entró a la habitación, interrumpiendo el momento. «Señor Alonso, soy el doctor Ramírez. Tengo noticias sobre su situación legal». Pedro se enderezó. «¿Qué tipo de noticias?». «El fiscal general ha anunciado que todos los cargos en su contra han sido retirados oficialmente.
La evidencia encontrada en los archivos del ministro Castillo no solo prueba su inocencia, sino que también identifica al verdadero asesino de Víctor Ramírez. Elisa se inclinó hacia adelante. ¿Quién era? Carmen Vidal, la fiscal que procesó el caso original. Aparentemente, actuó bajo órdenes directas de Castillo para eliminar a Ramírez cuando él descubrió la operación de robo. Pedro sintió una mezcla de vindication y tristeza. Todo el sufrimiento, todo el tiempo perdido, todo había sido por la codicia y corrupción de personas en posiciones de poder. Hay más, continuó el doctor. El gobierno español le está ofreciendo una compensación sustancial por encarcelamiento injusto. Estamos hablando de varios millones de euros. Pedro miró a Elisa. ¿Sabes qué voy a hacer con ese dinero? Elisa levantó las cejas con curiosidad. ¿Qué? Voy a establecer una fundación para ayudar a personas que han sido injustamente encarceladas. He visto de primera mano lo que puede pasar cuando el sistema falla. Es una idea noble, Pedro. ¿Has pensado en cómo la vas a estructurar? Bueno, Pedro dudó por un momento, pensaba que tal vez podrías ayudarme con los aspectos legales. Si te interesa, por supuesto. Elisa sonrió. Me encantaría ser parte de algo así. Podríamos hacer una verdadera diferencia. Había algo en la manera en que se miraban, una conexión que iba más allá de lo profesional, pero ninguno de los dos parecía listo para explorarla completamente. Los eventos recientes habían sido demasiado intensos, demasiado traumáticos. Será bueno trabajar juntos otra vez, dijo Pedro finalmente. En circunstancias mejores esta vez. Definitivamente mejores, acordó Elisa. 2 semanas más tarde, Pedro fue dado de alta del hospital completamente recuperado. Los medios de comunicación lo esperaban afuera, pero él se tomó su tiempo para preparar lo que quería decir. Elisa estaba parada cerca, ya no como su abogada oficialmente, sino como... Bueno, ninguno de los dos estaba seguro exactamente qué eran ahora. Amigos, colegas, algo más. El tiempo lo diría. ¿Listo para enfrentar al mundo? Le preguntó ella. Tan listo como puedo estar, respondió Pedro. Es extraño. Durante 2 años, soñé con este momento. Ahora que está aquí, me siento abrumado. Es normal. Has pasado por un trauma significativo. Tomará tiempo readaptarte. Pedro se dirigió hacia las cámaras de televisión. Había una declaración que necesitaba hacer. Quiero agradecer a todos los que creyeron en mi inocencia, dijo a las cámaras. Especialmente a mi abogada, Elisa Mendoza, quien nunca se rindió cuando todo parecía perdido. Se giró ligeramente hacia donde estaba Elisa, manteniendo cierta distancia profesional. Su dedicación y valentía no solo me salvaron la vida, sino que expusieron una corrupción que habría seguido destruyendo vidas inocentes. Pedro miró directamente a la cámara principal. Quiero decir que esta experiencia me ha enseñado que la justicia no es algo que podemos dar por sentado. Tenemos que luchar por ella, protegerla y asegurarnos de que las personas en posiciones de poder rindan cuentas por sus acciones. Pedro pausó, su voz volviéndose más fuerte y determinada. Y quiero que Eduardo Castillo y Carmen Vidal sepan que aunque me robaron 2 años de mi vida, no me robaron mi esperanza. No me robaron mi capacidad de creer en la justicia. Y no me robaron mi determinación de hacer del mundo un lugar mejor. Se alejó de las cámaras y caminó hacia donde esperaba un coche. Elisa caminaba a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Dónde vas a quedarte?, le preguntó ella. Tu apartamento anterior. Ya no existe. El propietario lo rentó a alguien más después de mi condena. No lo culpo. Pedro suspiró. Supongo que tendré que empezar desde cero en muchos sentidos. Si necesitas ayuda encontrando algo temporal. Gracias, Elisa. Pero creo que necesito hacer esto solo. Necesito redescubrir quién soy fuera de una celda de prisión. Elisa asintió, entendiendo. Por supuesto. Pero Pedro, si necesitas algo, cualquier cosa, mi número no ha cambiado. Lo mismo va para ti. Y cuando esté listo para comenzar con la fundación, estaré aquí. Se despidieron con un apretón de manos formal, pero ambos sintieron la chispa eléctrica del contacto. Había algo entre ellos, algo que había crecido durante los meses de trabajo juntos y las experiencias traumáticas compartidas. Pero por ahora, ambos necesitaban espacio para sanar y encontrarse a sí mismos. Mientras Pedro se alejaba en el coche, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido 2 años de su vida,
Había estado cerca de morir varias veces, había visto lo peor de la naturaleza humana. Pero también había conocido a personas extraordinarias como Elisa, había encontrado fortaleza que no sabía que tenía, y había descubierto un propósito nuevo para su vida. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde lo llevo, señor Alonso? Pedro pensó por un momento. Al centro de la ciudad. Quiero caminar un poco. Quiero recordar cómo se siente ser libre. ¿Está seguro? Los reporteros podrían seguirlo. Estoy seguro. He estado encerrado durante 2 años. Necesito sentir el aire libre, ver las calles, recordar cómo es la vida normal. El coche lo dejó en la Puerta del Sol. Pedro se quedó parado en la famosa plaza, observando a las personas pasar, viviendo sus vidas normales. Familias con niños, parejas jóvenes tomadas de la mano, turistas tomando fotos. Vida. Vida normal, cotidiana, preciosa. Caminó por las calles de Madrid durante horas, deteniéndose en cafés, observando edificios, simplemente existiendo como un hombre libre. Cada paso era una celebración, cada respiración un regalo. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Pedro Alonso? Sí. Soy el director del periódico El País. Me preguntaba si estaría interesado en escribir un artículo sobre su experiencia. Creemos que su historia podría ayudar a otros. Pedro consideró la oferta. ¿Qué tipo de artículo? Algo sobre la reforma del sistema judicial, sobre los peligros de la corrupción, sobre cómo las personas inocentes pueden protegerse. Su perspectiva sería invaluable. Me interesa. Pero no ahora. Necesito tiempo para procesar todo. Tal vez en unos meses. Por supuesto. Tome todo el tiempo que necesite. Cuando colgó, Pedro se dio cuenta de que tenía más ofertas de las que podría manejar. Libros, documentales, conferencias. Su historia había tocado a toda España. Pero por ahora, lo único que quería era caminar por las calles de Madrid como un hombre libre, sabiendo que había justicia en el mundo, y que a veces, solo a veces, los buenos ganaban. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo en tonos dorados. Pedro Alonso había sobrevivido al infierno, y había salido del otro lado no solo como un hombre libre, sino como alguien con un propósito renovado. Su pesadilla había terminado. Su nueva vida apenas comenzaba. Y mientras caminaba hacia el futuro, Pedro sabía que sin importar qué desafíos vinieran, los enfrentaría con la fortaleza que había encontrado en las circunstancias más oscuras. La justicia había triunfado. La verdad había ganado. Y Pedro Alonso era finalmente libre. Pero más importante aún, había personas como Elisa Mendoza en el mundo, personas dispuestas a luchar por la justicia sin importar el costo personal. Y eso le daba esperanza para el futuro.